En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María y por las benditas almas del purgatorio. Estas pequeñas prédicas, la de ayer, la de hoy, le pusimos como título el Papa San León Magno y la infalibilidad. ¿Por qué les quisimos poner así? Porque el mismo San León, en lo que pone la Iglesia Católica para que los sacerdotes leamos en el breviario, hay allí un fragmento de una prédica de él, cuando fue su segunda prédica, cuando fue entronizado como papa, que hace alusión a las características que tiene la infalibilidad, y cuando tuvimos al Papa Pío XII, él dispuso que para el oficio de todos los papas del año, en lo común de los papas, cada vez que hay una fiesta de un papa, los sacerdotes tenemos que leer ese texto. ¿Y cuál es la alusión? Que en esa prédica de San León Magno tiene que ver con las características y con ese dogma importantísimo de la infalibilidad. En esa prédica, en una de esas partes, dice que la fe de Pedro, y en San Pedro, el primer papa, se incluyen todos sus sucesores, jamás ha podido, a través de la historia, ser corrompida por la herejía. Y literalmente dice así, en latín, la fe de Pedro, tanta soliditate, de tanta firmeza, ha sido dotada, munita est, por Dios, divinitus, que la perversidad de la herejía jamás pudo corromperla. Unquam, jamás, jamás. Fíjense lo categórico de la afirmación. Pastor Eternus, donde nosotros tenemos la definición del dogma en 1870, en el Concilio Vaticano II, se hace eco de este tipo de manifestaciones y pone otras, pero muy relacionadas, con las cuales ilustra la Iglesia Católica qué características tiene la infalibilidad del Papa. En una de sus partes, Pastor Eternos, que es donde está definido el dogma, también insiste, y con mucha fuerza, que el Papa, cualquier verdadero Papa, nunca puede fallar en la fe, nunca puede caer en la herejía. En uno de sus tantos fragmentos o párrafos fuertes dice así, Pastor Eternus: Occigitur veritatis e fidei nunquam deficientis carisma, este carisma de la fe, de la verdad y de la fe que nunca falla, nunquam deficiens, que nunca falla, Petro eiusquina cátedra successoribus, a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra, en el papado, divinitus collatum es, ha sido otorgado por Dios. Un carisma para que Pedro y sus sucesores tengan una fe y una cátedra de la verdad, nunquam deficiens, que nunca falla. Fíjense que la explicación del dogma, eso está previo a las palabras finales, insiste en que es algo que nunca puede fallar. No, a veces sí, a veces no. No con un papa sí y con un papa no. Nunca puede fallar ni en Pedro ni en ninguno de sus sucesores. Hay muchísimas manifestaciones al respecto, pero solo queríamos compartirles una. E inmediatamente viene la definición literal del dogma, que dice así: por lo tanto, por todo lo que venimos diciendo, enseñamos y definimos ser dogma revelado por Dios que Romanum Pontificem, el romano pontífice, el Papa, cum ex cátedra loquitur, cuando habla ex cátedra, id est, es decir, cum omnium Christianorum pastoris et doctoris munere fungens, es decir, cuando ejerciendo fungens su oficio de pastor y de doctor de todos los católicos, pro suprema su apostólica autoritate, por su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o de costumbres que debe ser tenida por la Iglesia. Cuando hace eso, ea infalibilitate polere, goza de aquella infalibilidad con la que el Divino Redentor quiso que su Iglesia estuviese provista, ese instructam. El dogma dice que cuando el Papa habla como tal, cuando habla ex cátedra y define una doctrina de fe o de moral, de costumbres, es lo mismo que decir de fe, goza de aquella infalibilidad
con la cual Dios Jesucristo quiso que tuviese provista su iglesia. No se puede equivocar. El punto clave a explicar es el famoso ex cátedra del Pasto de Eternus, que está allí dicho, porque allí es donde se insertan errores en las manifestaciones o de sacerdotes o de comunidades, etc. El Papa habla ex cátedra, la pura palabra lo indica, desde su trono, desde su sede, eso significa ex cátedra. De hecho, en la universidad todavía se dice desde su cátedra. El jefe de cátedra es el profesor más importante en derecho constitucional o etc. Cuando el Papa habla ex cátedra, cuando enseña como Papa, cuando enseña como máxima autoridad, cuando hace magisterio, enseñanza, como máxima autoridad, en temas de fe y en temas de moral está absolutamente exento de error. No puede caer en error, que es lo mismo que decir no puede caer en la herejía. Y la forma de enseñar, la forma de magisterio ex cátedra, magisterio como Papa, magisterio como máxima autoridad, son dos. Y siempre son dos. Siempre que el Papa enseña tiene dos estilos. El más común de todos, el más habitual, el que más utiliza es el llamado magisterio ordinario, a través de una encíclica, una bula, una constitución, etc. Y hay otro tipo de magisterio que lo usan los papas casi nunca. Es el magisterio solemne. En 170 años ha habido dos momentos nomás de ese tipo de magisterio solemne, pero la forma más común y más habitual, a través de los papas, a través de la cual los papas enseñan como máxima autoridad, ex cátedra, desde su trono, es su enseñanza común o habitual, el magisterio ordinario. Y el documento no es el único, recién nombré más, pero el documento más representativo de esa enseñanza común son las encíclicas, y tenemos cientos de encíclicas. Pues bien, en cualquier encíclica en donde un papa enseña algo que tiene que ver con la fe o con la moral, no puede cometer ningún error. Está amparado por Dios, por un don o carisma para que eso no ocurra. Y el error de algunos es expresar que ex cátedra significa magisterio solemne. Falso, falsísimo. La pura palabra expresa cuando él hace las veces de máxima autoridad, desde su trono, desde lo que él es, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa. Cuando él ejerce su poder ex cátedra, como máxima autoridad, no se equivoca en nada de lo que él enseñe, ni en fe ni en moral, ni por lo solemne ni por el magisterio común u ordinario, como se llama, habitual. Y hay tantos errores, y termino con esto para hacer una prédica breve, después continuaremos con algunos otros conceptos, pero hay tantos errores y trampas, porque tienen que ser llamadas así, que se encuentran alrededor de este tema, un poco en esta confusión en que estamos. E inclusive un feligrés, yo todavía no salgo de mi asombro, me mostró en el internet tantos sitios que supuestamente son los que, muy entre comillas, nutren a las masas, Wikipedia. Otro que me mostraron dice lo mismo, Gemini, ni sé cuál es, pero ahí está. Pero Wikipedia nutre bastante, entre comillas, a las masas de hoy. Cuando ponen el dogma, supuestamente poniéndolo en forma literal, en Wikipedia y en este otro sitio que nombré, han agregado 4 palabras que no están en el original en latín. Increíble, parece un acto de deshonestidad. Y esas 4 palabras, al lado del verbo define, han puesto cuando define, moral o costumbres, cuando define por un acto definitivo. Ninguna de esas 4 palabras está en el dogma. El dogma dice cuando define, punto, en dogma y moral. Y él define con cualquier acto de enseñanza, que es lo mismo que decir con cualquier acto de magisterio. Y si yo le agrego estas 4 palabras que no están en el dogma, insinúan, al menos insinúan, como que pudiera haber enseñanzas que no tienen la última palabra en moral y en costumbres, y ahí hay una trampa. Es como una insinuación, por decirlo lo menos, ¿no es cierto? Como una insinuación para tratar de explicar falsamente que el Papa pudiera enseñar en dogma y moral algo que no es la última palabra. Cada vez que el Papa enseña con una encíclica, con el magisterio ordinario, algo que hace al dogma, la fe o a la moral, son palabras definitivas, porque el Papa utiliza su máxima autoridad allí.
Es curioso, 4 palabras que no están en el dogma. Cuando este feligrés me lo leyó, la primera vez yo dije, esas palabras no están en el dogma. Y bueno, fui y busqué el texto en latín, de los documentos oficiales en latín, y le mostré. Es muy curioso, hasta ese tipo de cosas que parecen sin duda mostrarse como una deshonestidad, estar agregando palabras que no están en el dogma y con algo tan grave y tan serio como esos temas. Pues bien, hasta esas cosas, creo que las podemos llamar trampas, hasta esas cosas existen en ese mundillo del Internet, y sirven para abonar todas las confusiones que hay, como decíamos minutos atrás, en sacerdotes, en comunidades, etc. El Papa, cuando es Papa y cuando enseña como Papa, no puede equivocarse jamás en ningún tipo de enseñanza, en ningún tipo de magisterio, ni en el dogma, ni en la moral. Sea en lo solemne, usado casi nunca, 2 veces en 170 años, sea en lo más común, que es su método de enseñar, encíclicas, constituciones, bulas, etc. Con el favor de Dios veremos si podemos dar otros conceptos muy importantes en otro momento. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.